¿Están todos muy bien? ¿Se escucha? Sí, muy bien. Buenos hermanos, vamos a orar primero antes que todo, porque realmente este es una misión que sin la ayuda del Señor es imposible de uno realizarla de manera adecuada. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y a pedirle a nuestro Padre Celestial de que nos ilumine aquí en este día. Bendito Padre Celestial, te damos honra y gloria a ti, Señor. Tú eres el motivo de esta reunión, Señor. Te agradecemos, Señor, que nos permita estar aquí, Señor, y te pido de todo corazón, mi Dios, que quite el hombre de aquí, de este lugar, Señor, y te pongas tú, Señor, y que todo lo que venga y se diga en este púlpito, en este día, Señor, sea de tu agrado, Señor, y sea para que tú seas honrado y glorificado grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo creo que, hermanos, yo creo que Dios ha escogido este día para tratarnos de una manera diferente. O sea, no solamente todo sea de alar las orejas, sino que el Señor también, hay momentos en los cuales el Señor nos trata a nosotros, digamos, de una manera muy amorosa, muy de darnos a nosotros el soporte. El pastor y yo no nos pusimos de acuerdo en absoluto, pero el Espíritu sí estaba conectado. Y si notaron, el autoexamen de conciencia hoy fue bastante light, digamos así. No hubo jalón de orejas, sino era un mensaje de exhortación, donde nos daba consuelo y esperanza. El pastor lo repitió varias veces, consuelo y esperanza. Y el título de este sermón se llama Dios es nuestro amparo y fortaleza. Gracias, hermana. O sea que Dios nos está dando consuelo, esperanza, amparo y fortaleza. Quiere decir que hoy Dios ha venido aquí a exhortar a sus hijos a darle realmente esa seguridad en quien han confiado y la clase de padre que tenemos. Así que nosotros debemos de venir hoy con un corazón lleno, inmensamente lleno de alegría y de agradecimiento a nuestro Dios por lo mucho que nos ama y por lo mucho que nos exhorta y nos da soporte. El texto en que se basa nuestra enseñanza de hoy es Salmo 46, verso 1. Y precisamente el título de el sermón que le dije, Dios nuestro amparo y fortaleza, lo dice precisamente este verso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Todos pasamos por tribulaciones. Ya escuchamos a nuestro pastor al inicio del servicio, donde contó la historia de su hermano que falleció en esta semana. Pues todos pasamos por cosas semejantes. Todos tenemos una pérdida de un ser querido, una pérdida económica o monetaria. Hay algunos que pierden sus propiedades por un incendio, por una inundación, etcétera, etcétera. Hasta las relaciones se rompen. Y en todas esas tribulaciones, nuestro Dios está para darnos amparo y fortaleza. Vamos a hablar un poquito de este Salmo 46, antes de entrar en detalle. Este Salmo, junto con otros salmos, como son el 48, el 76, el 84 y el 87, se le llaman en conjunto cánticos de Sión. Y este particularmente, el Salmo 46,
según nos dice la Biblia, la autoría corresponde a los hijos de Coré. Aquí, en este salmo, estamos hablando sobre un tema de la confianza en Dios al enfrentar los grandes problemas con los cuales nosotros nos enfrentamos cada día. Pero le voy a dar también un dato adicional de este salmo. Este salmo era el favorito de Martín Lutero. Y no sé si ustedes han escuchado un famoso himno que compuso Martín Lutero que se llama en español Castillo fuerte es nuestro Dios. Pues precisamente ese himno está basado en este salmo. Y este salmo pues enseña al pueblo de Dios a no temer, no importa que se esté derrumbando el mundo, no importa lo que esté pasando, el Señor está con nosotros en todo tiempo. Y eso merece que uno cada día viva más agradecido y más amar a Dios cada día más, de ver que no solamente Dios nos rescató de ese lodazar en que estábamos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación, sino que la función de Dios con nosotros no terminó ahí. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y más allá. O sea que nosotros tenemos un Dios fiel que estará con nosotros en cada momento. Bueno, vamos a hablar primero. En este salmo vemos dos cosas. Habla de amparo y habla de fortaleza. Vamos a hablar primero de el amparo. Y para hablar de amparo, nosotros tenemos que ver el antónimo del amparo, que es ¿cuál? El desamparo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se siente una persona cuando está desamparada? Se siente verdaderamente muy mal, muy triste. Siente como que se le cayó el mundo encima, que no tiene para dónde coger. Imagínense, por ejemplo, el caso de las personas que no tienen hogar. Cada vez que nosotros, mi esposa y yo, venimos de Restrepo, acá a Villavicencio, o nos vamos, donde tomamos el transporte hacia Restrepo de vuelta, en esa zona de Villa Julia, vemos tanta gente que hay por ahí en una condición de desamparo. Son personas que viven en la calle y verdaderamente algunos probablemente se preguntarán que están en esa situación: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que permite que yo esté así en esta condición tan triste? Esta condición en la cual pues no tengo ningún socorro, ninguna ayuda. Pero ¿dónde ha estado Dios? Dios ha estado siempre en el mismo lugar, en todas partes. Él es omnipresente. O sea que Dios no ha dejado de estar también a tu lado, aunque tú no lo creas. Él está ahí. Bien, recordemos otra vez lo que dice el Salmos 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios siempre está allí. Dios siempre está disponible. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a permitir que Él opere en nuestras vidas? Esa es la pregunta. Dios está disponible, Dios está ahí. Él quiere ser nuestro amparo. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar que Él lo sea? Vamos a mirar un poquito en la palabra que utilizaron los hijos de Coré y que en la versión Reina Valera se traduce como amparo. Es una palabra hebrea que se llama, es makhasé. Y el significado de esta palabra es refugio, literal o figurativamente, y tiene como sinónimos amparo, confianza, escondrijo, esperanza y refugio. Si ustedes buscan el Salmo 46, verso 1 en otras versiones distintas a Reina Valera,
se darán cuenta de que la traducción no siempre es amparo. Algunas veces, algunas de esas versiones traducen esta palabra precisamente como refugio. O sea, es lo mismo amparo que refugio. ¿Qué quiere decir? Que si Dios es nuestro refugio, Él está dispuesto a darnos a nosotros esa protección. Ese amparo no es solamente decir te doy la mano para ayudarte, sino yo te protejo también. Yo te doy a ti un escondedero a donde los enemigos no puedan llegar a ti y hacerte daño. Entonces, vamos a seguir hablando un poquito más de esta palabra, macasé. Solamente en este salmo se traduce como amparo. En otros de las 19 veces que aparece la palabra, se traducen 9 de ellas, se traduce como refugio, 7 de ellas se traduce como esperanza, y en Job 24:8 se traduce como abrigo, confianza en Salmo 94, versos 22, y en Salmo 104, versos 18 se traduce como madrigueras. O sea, vean el abanico de traducción de esta palabra, pero todo en realidad, el significado de lo que quiso decir el salmista en el Salmo 46, verso 1, es que precisamente Dios es todo eso. Dios es amparo, Dios es refugio, Dios es esperanza, es confianza y es una madriguera, es como el lugar donde nos esconde del enemigo. O sea, fíjese cómo nosotros estamos mirando el sentido de lo que quiere decir la palabra expresada por el salmista. Ahora bien, hablamos un poquito de lo que sucede con la gente que vive en la calle, pero ¿quién se siente más desamparado que esos habitantes de la calle? Yo creo que no hay una persona que llegue a sentirse más desamparada que un niño huérfano. Ciertamente, ¿verdad? Porque por lo menos una persona vive en la calle, es un adulto, probablemente quizá tenga ciertas limitaciones y todo eso, pero un niño es indefenso. Un niño huérfano, si se murieron los padres y si murieron ambos, como ha sucedido muchas veces, pues está huérfano, está desamparado. Pero en la Biblia, el Salmo 10, verso 14, dice que Dios es el amparo de los huérfanos. Leamos lo que dice Salmo 10, verso 14. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Verdaderamente qué gran esperanza, qué gran promesa, que Dios es el amparo del huérfano. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido huérfanos? Muchos, probablemente. Algunos se le murió uno de los padres a una temprana edad. El mío murió cuando yo tenía 2 años. Mi mamá llegó a una larga edad y tuvo que hacer las 2 funciones. Pero hay otros que mueren la madre, hay otros que le muere el padre y la madre, otros que el padre no está y la madre muere cuando están jóvenes y el padre no sabe ni quién es. Así que imagínense esta situación, pero Dios está con ellos en todo momento. En este Salmo 10, verso 14, hay otra palabra diferente que se traduce por amparo. Y esa palabra es azar, que significa rodear, circundar, es decir, proteger o ayudar. Y los sinónimos son aliado, amparo, ayuda, ayudador, ayudar, carecer, dar, defender, socorrer, socorro. Aquí vemos entonces otro aspecto de lo que significa que Dios es amparo. O sea, Él viene en nuestro socorro. Y si recordamos
¿Cómo termina el verso 1 del Salmo 46? Nosotros habíamos visto que decía, nuestro pronto auxilio. Auxilio es un sinónimo de socorro. O sea, Él es nuestro amparo porque Él también viene en nuestro socorro, en nuestro auxilio, a ayudarnos, a rodearnos de su amor. Y eso es precisamente lo que el salmista nos muestra en este Salmo 46. Vamos a ver otro aspecto más de lo que es amparo. Y en Salmo 59, el verso 16, nos presenta también a Dios como amparo. Gracias, pastor. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Amén. Aquí vemos otra vez la palabra amparo, pero vemos al lado la palabra refugio. Recordemos que nuestra palabra traducida como amparo en Salmos 46, verso 1, también se puede traducir como refugio. Esto quiere decir que el salmista del Salmo 59 usó una palabra distinta que es la que se traduce aquí como amparo. Y esta palabra es misgab. Presten atención a esta palabra misgab. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuando pasemos a la parte de fortaleza que esta palabra también se traduce a veces como fortaleza. Entonces misgab significa propiamente barranco u otro lugar elevado o inaccesible, en un sentido abstracto, altitud, figurativamente refugio, y los sinónimos son amparo, defensa, fortaleza y refugio. Solamente en este Salmo 59 se traduce como amparo, pero fíjense que en otros se puede traducir como fortaleza o como refugio. Y miren qué significa que Dios es amparo aquí en este caso. Significa que Dios nos pone en un lugar inaccesible en el cual nuestro enemigo no puede venir a hacernos daño. O sea, eso es parte de esa protección, de ese amparo que Dios nos da. Nosotros debemos de conocer a Dios. Debemos de saber cuáles son las cualidades, los atributos, lo que significa Dios y cada detalle de la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros conocemos a Dios, primero lo amamos más. Segundo, tenemos más fe y confianza en Él. Y tercero, a la hora de nosotros desear expresarle a Él nuestras necesidades, nuestra vulnerabilidad, cuando nosotros nos sentimos, digamos, deprimidos o caídos, nosotros ya sabemos apelar a una cualidad específica de Dios cuando oramos con Él. En este caso, conociendo que Dios es amparo, que Dios es fortaleza, en momentos de debilidad, nosotros podemos orarle al Señor precisamente en ese sentido, decirle: Señor, tú que eres mi amparo, tú que eres mi fortaleza, dame fuerzas ahora que me siento débil en este instante. Esto es lo bueno de uno conocer a Dios. Ahora, por el significado de las tres palabras hebreas que son traducidas como amparo en el Antiguo Testamento, nosotros podemos decir que Dios es un refugio al cual podemos acudir con plena confianza. En Él encontraremos ¿qué? Un escondite, un escondrijo para ser guarecidos de nuestros enemigos. Pero también Él es nuestra esperanza porque Él está de nuestro lado. Dios es aliado nuestro.
y Él nos brinda socorro, y podemos imaginarnos que Dios nos pone en lo alto de un barranco allá, lejos del alcance del enemigo, y uno dice, estoy protegido porque estoy con mi Dios. Así que, hermanos, probablemente todos hemos pasado por momentos difíciles, como dije al principio, pero ese es el momento de uno venir a depositar esa confianza plena en el Señor y decirle al Señor, mira, probablemente yo me sienta ahora en un callejón sin salida. Y es sin salida porque lo que hay frente a mí es una pared. ¿Y que tengo? ¿Quién viene persiguiéndome a mí? Un enemigo. Y no hay nada a los lados. ¿Hacia dónde debe ir nuestra mirada? ¿Cuál es el único lugar de escape? Hacia arriba. O sea, nuestros ojos deben de estar puestos hacia arriba, hacia Dios. El autor de Hebreos, el capítulo 4, versículo 16, nos da a nosotros una clave de cómo nosotros debemos tratar estas situaciones en las cuales estamos en un callejón sin salida. Dice Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿No ven aquí una conexión entre lo que escribió el autor de Hebreos y lo que escribió el salmista? Aquí dice el oportuno socorro. ¿Y qué dice el Salmo 46, verso 1? El pronto auxilio. El pronto auxilio es precisamente el oportuno socorro. Ese socorro que nunca va a llegar a destiempo, sino todo lo contrario, llega en el momento justo cuando nosotros estamos en la necesidad más imperiosa. En ese momento llega nuestro Padre celestial con su ayuda, con su auxilio, con su socorro. ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no fortalecer nuestra fe en Él, sabiendo de que tenemos un Padre fiel, un Dios todopoderoso que nos ama y que siempre está dispuesto a cuidar de sus hijos todo el tiempo? Ahora, habrán personas que todavía tendrán cierto temor de acercarse a Dios. Ustedes recuerdan el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Ellos le decían a Moisés, Moisés, ve tú y habla con Dios, y nos cuenta lo que Él te dijo. Tenían miedo de acercarse a Dios, le temían. Y no era el temor reverente a Dios, sino un miedo. O sea, era pánico lo que tenían. Ellos creían que Dios era un monstruo que se lo iba a comer vivos a ellos. Pero no es así. Dios es un Padre amoroso. Sí tenemos que tener temor reverente de Dios, respeto por Dios, reverencia. Pero nosotros no podemos, como dice el autor de Hebreo, acercarnos confiadamente a su trono, sabiendo que Él nos va a dar a nosotros el oportuno socorro. Miren, en Marcos capítulo 15, versos 37 y 38, nosotros vemos la razón por la cual nosotros ahora podemos ir confiadamente hacia el trono de la gracia, hacia el trono de la gloria de Dios. Marcos 15, versos 37 al 38. Dice así: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La muerte de Jesús rasgó el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo, que separaba, que no dejaba ver ese lugar donde solamente una vez al año podía ir el sumo sacerdote a presentar
ese sacrificio por los pecados del pueblo. Cuando Jesús murió, ese abismo que separaba al hombre de Dios fue salvado. Jesús creó un puente entre nosotros y Dios. Un momento de reconciliación. Ya nosotros podemos acercarnos a Él sin temor. Ya nosotros podemos clamar a Él directamente sin intermediarios. Y todo eso fue gracias a ¿quién? Gracias a Jesús. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? Ya que vimos lo que significaba amparo, vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a hablar ahora de Dios como nuestra fortaleza. Ahora bien, ¿qué significa que Dios sea fortaleza? Vamos a mirar qué es una fortaleza en el plano natural. Una fortaleza es un lugar, como dice su propia palabra, un lugar fortificado, es un lugar protegido, un lugar donde el enemigo le va a ser muy difícil llegar hasta ahí. Dios es mucho más que todo eso, lo que vemos en la naturaleza. Dios es mucho más como fortaleza, mucho más que un búnker o un refugio subterráneo a prueba de armas nucleares. Dios es mucho más poderoso que un sistema antimisiles que impide que los misiles que lleguen a atacarlo toquen tierra y son destruidos en el aire. Dios es más que eso. Podemos vivir confiados, muy tranquilos, descansando en Dios, porque Él es nuestra fortaleza. ¿Habrá una fortaleza humana que sea comparable a Dios? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo vivir en desconfianza? ¿Cómo estar viviendo en dudas si tenemos un Dios tan poderoso, tan fuerte, que nos respalda? Hermanos, cuando tengamos problemas, miremos hacia arriba y clamemos a Dios en lugar de quejarnos, en lugar de lloriquear, en lugar de lamentarnos. Tenemos un Dios que es nuestra fortaleza, que nos protege. Por lo tanto, acudamos a Él, porque Él no va a cerrar las puertas en nuestras narices. Él nos va a recibir con mucho amor. Vamos a ver, así como vimos con la palabra traducida por amparo, en la Biblia hay al menos unas 10 palabras que se traducen en el Antiguo Testamento como fortaleza. No vamos a hablar de las 10, porque una de ellas, las veces que se traduce como fortaleza, no tiene ninguna relación con Dios. Pero sí vamos a hablar de algunas de las otras. La que se usa específicamente en este Salmo 46, verso 1, es la palabra Oz, O-Z, igual que el famoso mago de Oz, así. Esa palabra en hebreo significa fuerza, seguridad, majestad, alabanza, magnificencia, fortaleza, fortificar, fuerza, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, refugio, resonante, vigor. Fíjense todo lo que significa la palabra que utilizaron los hijos de Coré en Salmos 46, verso 1, para referirse a la fortaleza de Dios. Dios tiene poder, tiene fuerza, es poderoso, tiene potencia, pero también es nuestro refugio y tiene vigor. Hay otra palabra que se traduce como fortaleza. Esta está en el Salmo 31, verso 2, donde también habla de Dios como fortaleza. Salmo 31, verso 2 dice: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Esta palabra aquí es maxú, que significa red
capturar y también fortaleza. Y en este caso específico se traduce como fortaleza. Otra palabra es sur, que está en el Salmo 18, verso 2, donde David, este es uno de los salmos más de confianza de David cuando estaba siendo perseguido. En el verso 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El significado de la palabra que usó David, sur, es acantilado, roca escarpada, y también significa refugio, borde, Dios poderoso, filo, fortaleza, fuerte, fuerza, peña, peñasco. Fíjese que aquí él relaciona la fortaleza de Dios con escudo, con fuerza, con salvación y con libertador. ¿Con cuántas cosas relaciona a Dios como fortaleza? Hay otras palabras más que se traducen también como fortaleza. En Salmo 18:1, o sea, el verso anterior al que acabamos de leer, David también le dijo a Dios que era fortaleza. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Pero esta vez él utilizó una palabra que solamente se usa en ese verso. Y esa palabra es Gesek y significa ayuda y fortaleza. Y en el Salmo 22, verso 19, también se menciona otra vez fortaleza. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Y aquí se utilizó otra palabra que se llama Eyalud, traducida por fortaleza. Esta significa poder, protección y fortaleza. Solamente se usa en ese salmo. Hay otras palabras, pero para no hacerlo más largo la parte gramatical y entrar en detalle en otras cosas que quiero, pues la vamos a pasar por alto. Pero una de las palabras es que la que se traducía también como amparo, que es mixab. En Salmo 144, verso 2, esa misma palabra mixab se traduce como fortaleza. Salmo 144, verso 2 dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Vamos a ver 9 aspectos de destacar de Dios como fortaleza. Y aquí van a ver que todos los textos que tenemos aquí son textos del Antiguo Testamento, mayormente de los salmos o también de los profetas. Pero nosotros como creyentes en Cristo tenemos que ver que el Antiguo Testamento era la sombra, el reflejo de lo que había de llegar. Y nosotros vamos a ver esa aplicación también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en primer lugar, Dios es la fortaleza de su pueblo. Y entonces, el Salmo 28, verso 8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. La pregunta es, ¿cómo aplica eso a nosotros? ¿Cómo es, si nosotros somos pueblo de Dios, cómo aplica en el Nuevo Testamento Dios como la fortaleza de su pueblo? Yo creo que podemos ver en Lucas capítulo 24, versos 49, nosotros vemos una de las palabras finales del Señor Jesucristo a sus discípulos
antes de ascender al cielo. Él le dice lo siguiente: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Como la fortaleza de su pueblo, que nos ha dado Dios a sus hijos en este tiempo. Nos ha dado su Espíritu. Y si nosotros estamos aquí reunidos, es porque el Espíritu mismo fue quien nos convenció a nosotros de nuestro pecado, y nosotros pudimos arrepentirnos de él, de ese pecado que teníamos, y creer en Jesucristo. O sea, ya comenzamos a ver el poder, esa fortaleza de Dios en su pueblo, actuando desde ese momento, desde el momento en que nosotros fuimos ya aquí, porque previamente habían pasado otras cosas y nosotros enterarnos. Ya nosotros habíamos sido escogidos para salvación desde antes de existir, pero en nuestra conciencia aquí comenzamos con la admisión de nuestra condición de pecador, y luego el Espíritu que nos fue dado es quien nos sigue orientando en cada momento, y es también quien nos da a nosotros el denuedo para poder predicar la palabra de Dios, para poder llevar a otros el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Todo eso viene de ahí. O sea, ahí tenemos el poder, la fortaleza que Él le da a su pueblo hoy día, que es algo que nosotros probablemente no pensábamos de que podía ser así, pero sí lo es. Vamos a ver en segundo lugar que Dios es nuestra fortaleza en tiempos de angustias. Y el profeta Nahum, en el capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Cómo nos aplica a nosotros? También sigue siendo Dios fortaleza nuestra en este siglo XXI, en momentos de angustia. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, versículo 10. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí tenemos cómo la fortaleza de Dios está obrando a nosotros en tiempos de angustia. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo prometió que cuando nosotros creyéramos en Él, nos hiciéramos cristianos, nosotros íbamos a tener todo resuelto, sino todo lo contrario. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo que íbamos a padecer persecuciones. ¿Y cuántos millones de cristianos a lo largo de la historia no han sido maltratados, humillados, decapitados, crucificados, quemados en la hoguera? Pero la pregunta: ¿ha dejado Dios de estar fortaleciéndolos allí? Por supuesto que no. Recordemos el libro de Hechos, donde está la historia de Esteban, el primer mártir. ¿Qué estaba haciendo Esteban mientras estaban lloviendo las piedras sobre su cuerpo? Él estaba mirando al cielo, viendo la gloria de Dios. Dios le estaba fortaleciendo en ese momento tan angustioso en que su vida se perdía, su vida natural, pero su vida eterna la ganaba. Entonces, nosotros debemos de saber que Dios es nuestra fortaleza en esos momentos de angustia, en esos momentos
en que nos sentimos que se nos cayó el mundo encima. No, Dios está ahí, al lado nuestro. Vamos a ver lo tercero. Dios es nuestra roca y fortaleza. Y en 2 de Samuel 22, versos 2 y 3, dice lo siguiente. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Y la pregunta es, ¿cómo aplica eso a nosotros ahora? ¿Cómo es Dios nuestra roca y fortaleza? ¿Sobre qué roca estamos nosotros parados? Sobre la roca inconmovible que se llama Jesucristo. En 1 Corintios 10:4, Pablo dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tenemos nuestra fortaleza y nuestra roca que se llama Cristo Jesús. Él es nuestra roca. ¿Recuerdan que le mencioné el Salmo 18, en el cual David menciona varias veces que Jehová es su fortaleza? En el verso 1, en el verso 2, y si siguen por ahí y leen el Salmo 18 completo, se darán cuenta de que él está hablando de Jehová como su libertador. ¿Saben una cosa? Yo cuando leo el Salmo 18, yo veo a Jesús allí, como libertador, como la roca, como el Salvador. Yo creo que David escribió el Salmo 18 como un salmo profético de Jesús. Verdaderamente está reflejado Jesús en ese salmo como la roca, como el libertador, como el Salvador, como el protector, como todo. ¿Cómo no estar agradecido del Señor? El número 4 es: Dios es nuestra fortaleza y escudo. Nuestra fortaleza y escudo. Salmos 28:7 lo dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Y con mi cántico le alabaré, como decía precisamente una de las canciones que hoy cantamos aquí. Y con mi cántico le alabaré, te alabaré todo el tiempo, en todo momento. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo. ¿Y qué escudo tenemos nosotros hoy día los cristianos? ¿Quién lo dice? ¿No se recuerdan? Pero hay algo específico que lo dice Pablo en la famosa armadura de Dios. Efesios 6, capítulo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios, como fortaleza y escudo, nos ha dado hoy un escudo, y es el escudo de la fe. Con ese escudo nosotros podemos defendernos de todos los ataques que el enemigo nos trae a la mente, todos esos dardos encendidos, donde nos dice: tú no puedes, tú te caíste, ya, mira, le fallaste a Dios, ya Dios no te quiere. No le haga caso a ese mentiroso. Dígale que el Señor, esa fe, ese escudo de la fe, que tú le sigues creyendo a Dios y no creyendo las mentiras que el enemigo te dice, no haciendo como hicieron Adán y Eva, que creyeron en el paraíso y le fallaron a Dios. No, creamos y presentemos siempre ese escudo de la fe, para que los dardos de fuego del maligno sean verdaderamente apagados
con el escudo de la fe. También el texto que tenemos en este día es el Salmo 46, verso 1, que ya debemos de saberlo de memoria. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ok, como dice el título de la enseñanza, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, ¿cómo es hoy día Dios nuestro amparo y fortaleza? Si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 27, versos 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense cómo llega el amparo de Dios hacia nosotros, que desamparó a su Hijo cuando Él cargó en la cruz nuestros pecados. Lo hizo maldición para que nosotros fuéramos liberados de la maldición del pecado. Dios desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros. De verdad que, ¿cómo no vivir agradecido por Dios, con Dios cada día por lo que ha hecho? Es algo maravilloso. Pero también Dios es nuestra fortaleza y refugio. Como dice Salmo 59, 17, dice: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. ¿Y cómo se aplica a nosotros ese refugio? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 3, dice así: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Miren, hermanos, nosotros sabemos que va a llegar un día en que Dios va a cobrarle cuentas a los impíos y se desatará la ira de Dios sobre toda la tierra. Pero nosotros debemos saber que nosotros, los que hemos confiado en el Señor, hemos sido librados del día de la ira, que seremos guardados de eso. Entonces, tenemos ahí el refugio en Cristo. Esa ira venidera no nos tocará a nosotros, porque Dios va a hacer lo mismo que hizo con Noé en el arca, lo mismo que hizo con Lot cuando lo sacó de Sodoma y Gomorra, lo mismo que hizo protegiendo a los israelitas durante las plagas de Egipto, lo mismo hará con su pueblo hoy día. Seremos amparados y refugiados por Dios. Lo número 7, Dios es nuestra fortaleza y salvación, como dice Salmo 118, 14. Mi fortaleza y mi canto es Yah, y Él me ha sido por salvación. Y realmente, ¿quién no sabe que hemos sido salvos? Y no por nosotros. Como lo dice Pablo en Efesios 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Fíjense el amor de Dios. Nos salvó por la gracia. No merecíamos en absoluto nosotros tener la salvación, y Él nos salvó. Lo número 8 es: Dios es nuestra fortaleza y libertador. Dice: misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Ya nosotros habíamos leído este Salmo 144, verso 2, donde habla de fortaleza y libertador. Y aquí nosotros vemos también cómo nuestro Señor Jesús nos hablaba de Él como libertador.
En el Evangelio de Juan, vamos a ver Juan, capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 36. Señores, hermanos, ¿quién nos ha libertado a nosotros? ¿Quién es nuestro libertador? Cristo. ¿Y Él quién es? El Hijo de Dios. Somos verdaderamente libres. Tenemos un libertador. El número 10, Dios es nuestra fortaleza y fuerza. Dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Jeremías 16, 19. ¿Cómo es Dios hoy? Fortaleza y fuerza en nosotros. Volvemos otra vez al pasaje de la armadura de Dios en Efesios, capítulo 6, ahora en el verso 9, en el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos la fortaleza en el pueblo, en el propio Señor. Nosotros tenemos la seguridad plena de que Dios es nuestra fortaleza, de que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es una ayuda probada. Ya lo ha hecho con muchos de sus hijos en el pasado, e incluso lo ha hecho con nosotros también en el pasado. ¿Cómo no recordar las veces en que Dios nos ha librado de peligros, nos ha servido de soporte, nos ha dado consuelo, nos ha dado esperanza, nos ha dado tantas cosas? ¿Cómo olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Fíjense, vamos a leer los dos versículos que siguen al versículo clave de hoy. El mismo Salmo 46, los versos 2 y 3, dicen lo siguiente: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aquí el salmista está poniendo algo dramático: que la tierra sea removida, que se traspasen los montes al corazón del mar, que bramen y las aguas se turben. No importa la tormenta, no importa el terremoto, no importa lo que pase, dice, con todo no temeremos. ¿Por qué? Porque en el verso 1 había dicho que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, si estamos en esos momentos de tribulaciones, no temamos, confiemos en Dios. Tenemos un Dios fiel. Nosotros vemos que la iglesia a lo largo de los siglos ha pasado por momentos turbulentos. En este tiempo aparentemente estamos en un momento de bonanza, donde no sabemos, por lo menos podemos aquí predicar libremente sin que vengan a pasar nada. Ahora yo le pregunto, hermanos, ¿y si esa situación cambiara? Si el día de mañana comienzan a perseguirnos por predicar el evangelio, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sentir temor? ¿Se nos van a doblar las piernas? ¿Nos vamos a esconder? ¿Vamos a renegar de la fe que tuvimos en Cristo? No. Recordemos lo que dice
nuestro salmo. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y que no se nos olvide, que se nos quede aquí en la mente, grabado en la mente. Confiemos en Él. Fíjense, para finalizar, nosotros debemos de tomar en cuenta 3 cosas de la enseñanza de hoy. Que de aquí, lo que dicen precisamente tanto el primer versículo del Salmo 46 como los otros 2, el segundo y el tercero, que acabamos de leer, estos 3 versículos son básicamente una profesión de fe. Y vamos a ver fe en 3 cosas. Primero, fe en la ayuda divina. No importa el colapso que suceda alrededor nuestro, no importa la circunstancia, tenemos el amparo, la ayuda de Dios, y nosotros debemos de tener fe, una fe firme en que Dios vendrá en nuestro auxilio, y no en un auxilio cuando ya no hay remedio, sino un auxilio oportuno, como decía el autor de Hebreo, el oportuno socorro. Realmente debemos de tener esa fe en la ayuda divina. Lo segundo es, debemos de tener fe en el propósito divino. Dios tiene propósitos, y tiene propósitos específicos con su pueblo, con sus hijos. Y recordemos que en el capítulo 8 del libro de Romanos, Pablo dice que a los que aman al Señor, a los que han sido llamados conforme a su propósito, ¿qué sucede con ellos? Que todas las cosas que ayudan a bien. Entonces, nosotros debemos de tener fe en el propósito de Dios, que aún las cosas malas que nos suceda a nosotros, hay un propósito en el plan eterno de Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de confiar en el propósito divino. Y lo tercero es, debemos de tener fe en la soberanía divina. Dios es soberano. Dios es el que manda. Y Dios decide qué hacer. No nos quejemos si, por ejemplo, a nosotros nos pasó una tribulación y vemos otro hermano que está sentado al lado nuestro aquí en la iglesia que le va bien. Y nosotros tenemos que ir de tropiezo en tropiezo. Dios es soberano. Él puede concederle a él una gracia y a ti no. Pero a ti te está concediendo otra gracia. O sea que hay que saber tener en cuenta eso. Hermanos, nosotros debemos de tener esa fe firme en las 3 cosas que le dije. El propósito de Dios, la ayuda de Dios y también su soberanía. Recuerden las palabras del Señor en Juan 16:33, que Él dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Jesús nos ha dicho a nosotros que Él ha vencido al mundo, ¿por qué vamos a temer a la circunstancia de lo que suceda? No importa lo turbulenta que sea nuestro caminar, no importa de eso. La iglesia tiene que tener la seguridad de que es el pueblo de Dios que nos va a llevar a esa nueva Jerusalén, esa ciudad que desciende del cielo. Que no haya ningún temor. Nosotros debemos de tener siempre la fe firme en nuestro Señor, de que Él va a venir en nuestro auxilio, de que nos va a proteger, y en todo tiempo nosotros debemos de darle gracias y alabanza. Quiero que se pongan de pie, por favor, y vamos a darle honra y gloria a nuestro Dios, quien nos ha permitido en este día conocer un poco más de su infinita
misericordia y su amor. Vamos a inclinar nuestros rostros y a decirle: Señor, Padre Santo, bendito Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das consuelo, nos da esperanza, Señor, nos da amparo, nos da refugio, nos fortalece, Señor. No importa lo que pase alrededor nuestro, Señor, no importa la tristeza que puede haber en nuestro corazón por la pérdida de un ser querido, por estar pasando por necesidades económicas, Señor. Tú siempre estás ahí, Señor. Gracias, bendito Dios, por ser tan bueno. Gracias por, en tu soberanía, darnos a nosotros, Señor, la seguridad de salvación, de ser nuestro libertador. Te honramos, te damos gracias, Señor, por esta palabra de aliento que nos trajiste hoy, Señor. Y nos vamos a nuestros hogares, Señor, confiando en ti, Señor, confiando en todo lo bueno que eres, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el culto ha terminado.